Los conocemos por otros planes en diversas comunidades autónomas, la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, donde siempre tratan de mejorar y exprimir al máximo los servicios ferroviarios, aprovechando la infraestructura existente sin apenas inversión, lo cual hace muy interesantes sus estudios y planes, y recientemente presentaban el de los servicios en el eje Madrid-Extremadura-Portugal, donde han dejado varias ideas que incluyen servicios entre Lisboa y Barcelona. Unos planes que se basan, para empezar, en las mejoras que se esperan para el 2025, año muy importante para esta ruta, al llegar dos nuevos hitos, el bypass de Mérida y el tramo de alta velocidad Elbas-Évora, que se está retrasando mucho más de lo esperado, pero que parece inminente. Un estudio donde, recordemos, participan 25 organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas de España y Portugal que forman parte de la alianza, cuya propuesta pivota en varias novedades sobre los servicios actuales y que además afectarían al norte de Toledo. Una propuesta con varias ideas que incluye todos los trazados por suelo extremeño, pero donde ha destacado la idea de un eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa con hasta 8 trenes por sentido. Según defienden sus responsables, con los trenes actuales se pueden alcanzar tiempos de viaje de solo 5 horas entre Madrid y Lisboa y de 8 horas hasta Barcelona con la conexión AVE, donde la clave estaría en efectuar las menores paradas posibles, Cáceres y Badajoz en el lado español. Un tiempo de viaje que, todo hay que decirlo, rebaja notablemente las expectativas que hasta ahora se han dado, donde siempre se ha dicho que las 6 horas serían menor tiempo posible y solo una vez se termine el tramo norte de Cáceres de alta velocidad aún en obras. Tiempo, por tanto, que no acaba de quedar claro si sería posible realmente. El otro gran escollo en los servicios internacionales sería la verdadera barrera tecnológica entre España y Portugal, donde se operan distintos sistemas de vía y señalización que a día de hoy hace imposible el poner trenes directos. Si bien se avanza en la implantación del ERTMS en el mayor tramo de vía posible entre ambas capitales, y desde la alianza se confía en que deje de ser un escollo en poco tiempo. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dicha propuesta incluye la creación de 2 servicios diarios por sentido entre Madrid y Lisboa y uno nocturno entre Barcelona y la capital lusa, y siempre aprovechando al máximo el trazado de alta velocidad entre las 2 principales ciudades españolas, que dejaría un Lisboa-Barcelona sin cambio de tren en unas 8 horas, siempre y cuando el Madrid-Lisboa se pudiera hacer en las ya citadas 5 horas. Aún así, aunque no se rebajaran tanto los tiempos, si se excluye la barrera tecnológica entre ambos países, donde se está trabajando en ello, un buen servicio con pocas paradas intermedias podría acercar un Barcelona-Lisboa a las 9 horas y ser interesante, más aún si fuera nocturno. La otra propuesta sería la ampliación hasta 5 o 6 salvia por sentido diarios entre Madrid y Badajoz y bajando los tiempos a las 3 horas y 15 minutos, así como la creación de 2 servicios regionales por sentido entre Badajoz y Lisboa, que también está por ver por el tema de las diferencias de sistemas. Además, se presentó una interesante propuesta de mejora de 4 corredores extremeños, basados en el aumento de servicios y o frecuencias de paso, que serían la Badajoz, Mérida, Cabeza del Buey, Puerto Llano, en estos momentos en fases de electrificación, la Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Madrid, el corredor principal, el Cáceres, Valencia de Alcántara y el Mérida, Zafra, Sevilla, Huelva, cuyo trazado también se encuentra en fases de mejoras y que sería extensible a Cádiz. Propuesta que han destacado si incluye al corredor entre Zafra y Jerez de los Caballeros, dada su relevancia en este corredor sur, daría para 2 o 3 servicios diarios. Uno de los puntos subrayados por la alianza ha sido nuevamente la falta de interés en explotarse ciertos corredores al mínimo de frecuencias y por tanto poco atractivos, y donde basan buena parte de su estrategia, como la presentada en su día en Galicia y que también contamos en un vídeo, asegurando que en España no faltan vías sino trenes, ya que tiene la ratio más baja de Europa.
Otros puntos que quisieron destacar fue la reclamación de una estación intermodal en la frontera de Calla, un ramal para llegar al Hospital Universitario y el campus universitario de Badajoz, la recuperación de la conexión nocturna Lisboa-Madrid, a día de hoy imposible viendo la falta de interés de Renfe, aunque nada descartable desde los ferrocarriles portugueses, la electrificación del trazado entre Zafra, Sevilla y Huelva y aparcamientos gratuitos en las estaciones, además de mostrarse a favor de la recuperación del corredor de la Ruta de la Plata, donde a falta de que se concluya el actual estudio de viabilidad, que recordemos, no llegará hasta bien entrado el 2026, se muestran más optimistas con el trazado y características más asequibles, como sería la construcción de uno nuevo en lugar de reabrir, con todas las comillas, el trazado antiguo. Todas estas medidas e ideas llegan en un momento especialmente delicado para el corredor Madrid-Extremadura-Lisboa, ya que tras el aparente impulso logrado en la reciente cumbre hispanolusa, que también contamos en un vídeo, sigue con la agónica espera de que se revele el trazado por Toledo ciudad y provincia, incluyendo el paso por Talavera de la Reina, donde, recordemos, el ministro Óscar Puente habló en primavera de que sería inminente y a pocas semanas de acabar el 2024 seguimos sin conocerlo. Una espera que empieza a desesperar a estos territorios al no haber avances, mientras se sigue hablando de 2032 o 33 para su conclusión. Todo en un clima incierto y en donde se ha empezado a hablar de que los planes del Ministerio de Transportes, viendo lo complejo del proyecto y de la presumible oposición en caso de que se construya una segunda estación en Toledo capital y no se soterre el paso por Talavera, se impulsen mejoras que hagan de la línea actual más competitiva una vez llegue la electrificación. Mejoras que, recordemos, no tocarán el trazado de la vía ni la duplicará en ningún punto, por lo que las rebajas de tiempos una vez se acabe dicha electrificación no serán muy notables. Seguiremos atentos a lo que ocurra en este corredor, así como de los planes de la Alianza, que sigue dando guerra para tratar de mejorar sin apenas inversiones los servicios ferroviarios en el país. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.